Reyes del Ring. A continuación. George Carpentier, Gene Penny, Max Schmeling, Primo Carnera, Max Baer, Joe Lewis, Rocky Marciano, Floyd Patterson, Sonny Liston, Cassius Clay, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson. Los Reyes del Ring. Los campeones de los pesos pesados del mundo, dioses vivientes, valedores del título más apreciado en todos los deportes, reyes del cuadrilátero, sus vidas dentro y fuera de la lona, las reflexiones de su época, sube el telón. Ese hombre es Jazz Wheeler, el último campeón del mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Va de camino a Toledo, Ohio, en donde por una bolsa de $100.000 defiende su título contra un nuevo terror del cuadrilátero, Jack Dempsey, la mole amenazante. Jazz Wheeler está en el cuadrilátero, es campeón del mundo de los pesos pesados y está preparado para alzarse con el título. Y allí está Jack Dempsey, a quien le lleva casi 24 kilos. En el primer asalto y por primera vez en su carrera, que duraba ya 8 años, resulta puesto fuera de combate. Y no solo una vez, sino una y otra vez. Las reglas en aquel tiempo no evitaban que un boxeador se retirara a una de las esquinas del cuadrilátero y fue fácil presa de Dempsey, que implacable convirtió aquello en una masacre. Tras recibir una inmisericordia paliza después de 3 asaltos, ya no pudo responder al toque de campana del cuarto asalto. Jack Dempsey se convirtió en el campeón de los pesos pesados del mundo. Los reyes del cuadrilátero antes que él fueron John Sullivan, Jim Corbett, Bobby Buffett Simmons, John J. Jeffries y Jack Johnson, pero Jack Dempsey fue el rey más grande de todos. Fue el 4 de julio de 1919 cuando Jack Dempsey destruyó a Jazz Wheeler, una semana después del primer aniversario de la firma del Tratado de Versalles.
Era una nueva era conocida como los felices años 20. Los aliados habían ganado la guerra con la ayuda de Norteamérica y luego se habían convertido en competidores, incluso en el campo del boxeo, utilizando al boxeador Carpenter para que retara a Jack Dempsey. Carpenter era famoso en toda Europa y era el perfecto representante del viejo mundo. Fue un combate patrocinado por el legendario Tex Riper. George Carpenter, un peso medio, más ligero y con poco alcance, era el preferido de las damas, un auténtico héroe de la guerra que se iba a enfrentar con Jack Dempsey, que tenía las de ganar. Incluso mucha gente aficionada al boxeo y al deporte se pusieron del lado de Carpenter con la confianza de que la técnica depurada del francés vencería la fiereza de Jack Dempsey, quien había sido criticado por negarse a prestar sus servicios al país. El 2 de julio de 1921, más de 90.000 espectadores esperaban en la arena de la ciudad a que llegaran los dos boxeadores para que lucharan por el primer $1.000.000 que estaba en juego en la historia del boxeo. Tex Ricker, el promotor, y Jack, el manager de Jack Dempsey, querían ofrecer a aquella tremenda multitud un buen espectáculo. Pero para no matar a la gallina de los huevos de oro, le habían pedido a Dempsey que tratara bien al francés para que el combate durara más tiempo. Por primera vez en la historia del boxeo, los medios de comunicación cruzaron el Atlántico. 200.000 personas se juntaron en la Plaza de la Concordia para escuchar golpe tras golpe y conocer el resultado en la radio que acababa de nacer. Carpenter era el favorito de la muchedumbre, pero Jack Dempsey era el que creó la emoción en los espectadores. A los aficionados al boxeo les encantó la manera incansable en la que atacó, golpeó y obligó a agacharse, ejerciendo sobre sus contrincantes esa tremenda presión. Carpenter, un soberbio boxeador, no pudo hacer nada y estaba lleno de sangre al final del primer asalto. Aunque aparentemente vencido, en el segundo asalto Carpenter salió resuelto a enfrentarse a Dempsey mientras la muchedumbre gritaba alocada animándole. Pero a partir de ese momento todo había concluido para Carpenter. Dempsey, sin ganas de correr riesgos, destruyó al francés con un ataque contundente en el cuarto asalto. Tras haber batido a Carpenter y ganar sus otras dos peleas por el título de campeón, Dempsey se convirtió en una atracción, siendo una superestrella en Broadway y para algunos estudios cinematográficos. Dempsey viajó en compañía de los gigantes de Hollywood, incluido D.W. Griffith. Se casó con la actriz Estelle Taylor, con quien viajó por toda Europa. Pero cuando parecía que dejaba el boxeo, apareció un auténtico contrincante, Jim Tunney.
Un hombre amante de la naturaleza a pesar de sus orígenes neoyorquinos, este antiguo peso medio, igual que Carpenter, fue el primer boxeador que se entrenó de manera científica. Alternaba su preparación a puerta cerrada con ejercicios al aire libre, lo cual resultó muy innovador. Con un estilo de vida limpio y tras el estudio cuidadoso de sus contrincantes sirviéndose de películas, fue la mejor preparación para un boxeador a quien también preocupaba su imagen pública. Pero fue este nuevo rival con quien se tuvo que enfrentar Jack Dempsey cuando volvió a la lona para defender su título tras 2 años de ausencia. Al principio Gene Tunney parecía algo intimidado, tenía el presentimiento de que Dempsey literalmente le quería matar. Más tarde llegaría a confesar, jamás tuve esa sensación con ningún otro contrincante. Pero a medida que se iban sucediendo los asaltos, el joven aspirante fue gradualmente ganando confianza y Tunney empezó a ganar a Dempsey, que tras 2 años sin pelear distaba mucho de ser el gran boxeador que había sido anteriormente. La deportividad de Dempsey cuando felicitó efusivamente a su joven contrincante emocionó a Norteamérica, pero incluso después de su victoria, Tunney nunca fue popular. Fue muy bien recibido en Nueva York, su ciudad natal, pero fuera de allí la gente se manifestó en su contra, considerándole como alguien que había derrotado a su ídolo. También se le consideró como un poco snob. Sus pretensiones intelectuales al entrar en el círculo de escritores famosos de la época, sobre todo con Bernard Sand, fueron consideradas como molestas. Tunney fue sobre todo un héroe moderno, pero si la opinión pública había de tener un héroe, prefería tener a Charles Lindbergh, quien en 1927 por primera vez hizo un vuelo en solitario a través del Atlántico en el Espíritu de San Luis hasta el aeropuerto Le Bourget, en París, delante de una multitud de gente que había acudido a recibirle. Los norteamericanos adoraban a Lindbergh como si fuera un dios, de la misma manera que ellos habían querido a Dempsey. Aquel día, Tunney, molesto por la falta de respeto, juró que aún les costaría más a los 100.000 espectadores, cuando en realidad ya habían pagado más de $2,5 millones por verle. En el 7º asalto, Dempsey noqueó a Tunney con una poderosa combinación de golpes dirigidos contra la cabeza. Impetuoso como siempre, Dempsey se negó a acudir a uno de los rincones neutrales del cuadrilátero de acuerdo con las nuevas normas, haciendo que el árbitro empezara a contar un poco más tarde, retrasándose 5 segundos. Tunney, tan chulo como siempre, sacó ventaja del retraso en la cuenta y se levantó justo en el último segundo. Sacó provecho de esos 5 segundos que podrían haber sido muy importantes y que supusieron una gran diferencia, dando origen a una controversia que nunca ha sido resuelta. Tunney, de pie otra vez, trató de evitar los serios golpes venidos de Dempsey. Y luego en los asaltos siguientes fue realmente Tunney quien dejó fuera de combate al gran Dempsey. Tunney y Dempsey, el hombre fuerte y el dandy educado, eran las 2 caras verdaderas de una misma triunfal Norteamérica que se estaba sacudiendo todos los complejos de inferioridad con respecto a Europa. Tunney se retiró sin sufrir ninguna derrota en 1928. También puso rumbo al viejo mundo, donde después de pasar una temporada en Roma, volvió a los Estados Unidos, donde consolidó su fortuna. Ya en los Estados Unidos no volvería hacia Europa, sino que sería Europa la que fue hacia los Estados Unidos. I'm going to give you a big kiss of France. Say, Irene, come here. What? What about a kiss for America? Oh, sure, of course.
Con Tunney habiendo acariciado el título, fue el mismo Dempsey quien organizó el combate para su sucesión. El alemán Max Schmeling ganó los primeros asaltos y el primer combate. El norteamericano ganó el combate de vuelta. Hat dir gefallen, mein Junge? Ja. Und dir auch? Den Kindern hat's gefallen. Und mir hat's auch gefallen. Max Schmeling hizo el papel de Santa Claus en favor de una agonizante república de la Weimar y se dispuso enseguida a volver a ganar el título, pero esta vez bajo otros auspicios, llevado muy a su pesar por el torbellino de los años 30, en particular por los años tan llenos de ideología. Toda su vida Max Schmeling permaneció fiel a su inteligente manager Jacobs, que era judío, quien le ayudó a llevar su carrera de manera muy habilidosa. Max Schmeling jamás se convirtió en esa camisa marrón. Hi, bud. How long do you have to do this? About 2 or 3 hours. Strengthens my hands, you know, makes them strong. Just turning around like that, see? Boy, I'm tired, you know? Pero para conseguir el título, Max Schmeling tenía que luchar contra Bear, el hombre castillo, el principal rival. Los hermanos Bear jamás se tomaron su preparación en serio, sobre todo el más mayor de los dos, Max, un poderoso gigante quien disfrutaba haciendo exhibiciones de entretenimiento en las que se lo pasaban muy bien los espectadores. Nacido en una familia de judíos escocesa, Max Bear siempre peleaba llevando una estrella de David en sus calzones, y fue algo que provocó la ira del nuevo canciller alemán, quien había publicado una serie de normas anticipadas al momento en 1933. Y ya que Bear era de origen alemán, Max Schmeling estaba doblemente motivado para vencerle. Schmeling on the ropes and lands with left and right hand bomb. Schmeling knows that Bear's right hand can take you out, and he tries to move away from it. Bear sets Schmeling up with a fast left to the midsection. A tremendous overhand right. Schmeling is down. Schmeling barely beats the count. He is dazed. Bear goes to work with a turn of lefts and rights. Schmeling against the ropes. Can't defend himself. Pero antes de que Max Bear tuviera la oportunidad de luchar por el título, había un gigante que quería luchar por él. Primo Carnera. Era el favorito de Mussolini. Un hombre con unos pies enormes que parecían cajas de violines, tal y como lo describían los periodistas. Vencer a Norteamérica para la mayor gloria del régimen era una cosa, pero ser controlado por la organización era otra. Say, how long have you been boxing, Primera? Oh, well, I can say 4.5 years now. 4.5 years. What did you do before you became a boxer? Oh, a little bit of everything, carpenter, almost carpenter. You never thought when you were a carpenter that you'd ever ride on a boat like this, did you? Oh, what do you mean? I expected to go back on Sunday, anyway. You did, but you probably thought you'd be on one of these boats as a deckhand, didn't you? Oh, that's so. There it is, Jimmy. Let me see what you have to win the heavyweight championship of the world with. Open them up. Take them away. But boys, there's the handle, count the money. Primo Carnera, la creación más valiosa salida de la nada, tal y como lo dijo su primer preparador francés un día. A pesar de su corpulencia, hizo su papel y, aclamado en todas partes, volvió a Roma para ofrecer el título al régimen y a su propaganda.
El 22 de octubre de 1933, el propio Douche presidió el combate en el que Carnera luchaba por el título contra el vasco Paulino Uzkudun. Carnera, en el cuadrilátero con calzón negro, ganó otra vez. Pero a partir de entonces la estética de Mussolini rayaba en lo grotesco, se mezcló con lo patético de una exhibición ambulante. En Norteamérica, el ambiente del boxeo, que empezó a estar dominado por despiadados gángsters, se convirtió prácticamente en una atracción de feria típica del campo. Con las peleas de Carnera, todo aquello se convirtió en un circo. Tenía problemas para saltar a la cuerda y en disimular su ridícula figura. De modo que Max Baer tuvo que combatir otra vez para retar al regimiento de los dictadores. My female intuition tells me I'm going to win, Jack. Well, let's All right, thank you. Thank you, Max. La lucha fue terrible al enfrentar a Max Baer contra Carnera, y las fotos del combate provocaron la hilaridad en todo el mundo. Pero el combate en sí fue una farsa en la que el régimen italiano quería aspirar al título, y la única víctima de todo aquello fue Primo Carnera, ya que él era una bella persona. Todo aquello resultó muy patético. Tras haber ganado el título, Max Baer contrajo matrimonio con una de aquellas trabajadoras sociales, como a él le gustaba llamar al grupo de chicas guapas que constantemente le rodeaban. Pero un año más tarde, más aferrado a la buena vida que a la dura preparación, fue derrotado por Jimmy Braddock, un hombre que era un perdedor de 10-1, pero tras un brillante comienzo que iba a destacar sobre los demás, apareció una nueva estrella que ya empezaba a brillar. Who's that? O'Meyer. What's his name? Him? Joe Louis. Joe Louis. Tras perder con Braddock, Baer intentó pelear un combate contra Louis. Eran ya la mitad de los años 30, los años de la gran legislación social de Roosevelt, que había proporcionado trabajo a la gente sin empleo. Fue la edad dorada del boxeo, con aquella locura colectiva, donde cada boxeador era el campeón de cada una de las familias. I'll tell you, I saw more than one Joe Louis in that ring. It looked like whole Harlem was there. In this little ray of sunshine, you know, he couldn't go through those clouds. Too many dark ones. Dejando a Max Baer fuera de combate fue el primer regalo de Joe Louis a su racista esposa, la estupenda Marby Taddle. Doubly happy. Yeah, What makes you more happy, to beat Baer or to be married to this charming lady? I think to be married. Was it a tough fight, Mr. Lewis? Yeah, it was a tough fight, but I think I had my toughest fight home every night. How about a nice big kiss to finish it? That won't happen.
En aquella ocasión, Joe Louis no fue solo el primer gran héroe para los negros, sino la encarnación de Norteamérica y de su sistema democrático. Aquella plutocracia, como Hitler la denominó, estaba decidida a que volviera Max Mellin como un representante muy adecuado de la raza aria. May the best man win. I seen Joe Louis last December to fight Paulino. I've seen the picture of the Louis and Max Baer fight. I think I have a great chance to beat him. Have you discovered any particular weakness in the brown bomber? Yes, I did, but I won't tell. You done any training for this fight, Max? Yes, I kept always in condition. Joe Louis, con una gran dosis de confianza y convencido de la victoria, ofreció muy poco respeto hacia Max Mellin. Nació el boxeo para el cine y Max Mellin, al igual que Tunney, había estudiado las películas de sus contrincantes para detectar los puntos débiles. Max Mellin enseguida se percató de que Joe Louis siempre bajaba a su izquierda después de pegar, quedando al descubierto para unos golpes con la derecha. Für das Ansehen des deutschen Volkes in Amerika gekämpft haben. Max Mellin, quien ciertamente tenía muy pocas ganas de realizar el saludo al estilo nazi, no era el nazi que la prensa describió, así como tampoco Primo Carnera había sido un auténtico fascista para Mussolini, pero en el boxeo siempre se mezclaba el ambiente del momento. Así, para los nazis la victoria de Max Mellin era la señal para empezar las celebraciones por las que los alemanes estaban suspirando. Eran los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. Alemania consiguió 33 medallas, mientras que los Estados Unidos solo consiguieron 24. En el toque final, todo lo que tenía que hacer Max Mellin era ganar el combate de vuelta. Esta vez estaba en juego el título del campeonato del mundo, ya que en él, mientras tanto, Joe Louis se había convertido en el campeón mundial al vencer a Braddock con bastante facilidad. Wearing black trunks, the famous Detroit Brown Bomber, world's heavyweight champion, Joe Louis.
El Joe Louis que se enfrentaba a Max Mellin esta vez era un boxeador muy mejorado, más rápido, más fuerte, con unos golpes mortales. La pelea de la vuelta no fue una prueba. Max Mellin fue totalmente destruido en 2 minutos y 17 segundos en el primer asalto. Mientras que Joe Louis parecía trascender en el cuadrilátero, Max Mellin, poniéndose de pie, tuvo que enfrentarse con otro destino al que la locura infernal alemana lo arrastraría. La desaparición de Max Mellin también marcó el final de una era, la era de los grandes pesos pesados europeos. Joe Louis, el bombardero de color, en lo más alto de la gloria, fue uno de los grandes boxeadores de toda la historia. Defendió el título en más de 20 ocasiones, en un total de 4 años, un récord que no había sido batido antes ni desde entonces. Pero para entonces se empezó a oír una voz distinta a la del árbitro. They are fighting in the front line of civilization at this moment. And they are holding that line. From America, they need tanks and guns and ammunition. From America, they will get tanks and guns and ammunition. From America, they need planes. They will get planes. Yes, from America, they need food. And from America, they will get food. Never in all our history of America faced a job so well worthwhile. El presidente Roosevelt se comprometió en enviar ayuda para colaborar con sus aliados para defenderlos y, como siempre que se compromete Norteamérica, ellos fueron a por todas para ganar. This is an official message from the War Department to all you men and women who turn out equipment for our Army and Navy. I want you to meet one of the greatest fighters of all time, Sergeant Joe Louis, a heavyweight champion of the world. Sergeant Louis. I wish I could talk to all you folks who wakes. All right, cut it. All right, action, Joe. I wish I could talk face to face to all you folks who wake for the warrior. I've got an interesting job in this Army. I go around to Army camps and give boxing exhibition. Then I talk to our soldiers about training. I try to tell them all about building up big muscles. I've gone into some hard fights, but these soldiers are going in. Just cut again. Cut it. Todos los grandes boxeadores participaban en los esfuerzos bélicos, cada uno a su manera y según su temperamento. Tímido e inquieto, pero siempre generoso, Joe Louis ofreció sus victorias al ejército y todo lo que ganó en 2 años. Siguiendo firme, Max Baer siguió su coronación firmando un contrato con el ejército. Taney fue al Pacífico y ya casi con 50 años siguió dirigiendo las cámaras. Es cierto que estaba acostumbrado a ellas y tenía algo que decir. Los aficionados estaban más tristes en Francia. En 1944 se estaban llevando a cabo preparaciones por el gobierno de Vichy para celebrar el 50 aniversario del nacimiento de Carpenter, un auténtico héroe de la Primera Guerra Mundial. Al sufrir un ataque de ciática, no pudo llevar a cabo una exhibición, pero sí de participar. Schmeling, qui est accueilli par une immense ovation sportive à la française. Une minute avant, la souscription populaire de la France socialiste avait valu à Carpentier chronomètre et bracelet d'or. Enfin, suprême consécration, le colonel Pasco, commissaire général au sport.
Parecía tan lejano todo aquello desde que el francés Carpenter y el norteamericano habían luchado en la ciudad de Reims. Entonces los civiles franceses, ante el asombro de todos y con la aprobación de la Wehrmacht, atacan a prisioneros aliados del día A. El bombardeo había sido intenso. En el lugar, la victoria no estaba muy lejos. If you want to know, take a look at Brown Bomber Joe. That's what the well-dressed man in Harlem will wear. One man, Jada Green, all out and dressed on. That's what the well-dressed man in Harlem will wear. And really on the dressed up, N.O.D. with the tin hat for old person. That's what the well-dressed man in Harlem will wear. Pero la guerra, con todos sus inconvenientes, le arrebataron a Joe Louis sus mejores años. El bombardero de color seguía siendo el campeón del mundo, pero ya estaba de capa caída. Y se enfrentó a Jesse Rocky el 25 de junio de 1948, en los años de McCarthy. Nuevos coches, nuevas caras. Estaba Bob Hope, el eterno artista de la guerra. Hoover, la poderosa cabeza del FBI. Adolf Manchu, acusador de las películas de Chaplin y cazador de brujas de la época. En el asalto 11, Walcott iba por delante a los puntos, haciendo de forma brillante que Joe Louis perdiera el equilibrio, pero el gran Joe finalmente deshizo la defensa de su rival, consiguiendo la victoria por KO. I've been champion of the world for 11 years and 3 days. I defended my championship 25 times. I think I've been told to retire now. What are you going to do in the future, Joe? Well, what I'm going to do in the future now, relax and play a lot of golf. El bueno de Joe Louis no iba a disfrutar de su retiro durante mucho tiempo. Fue vapuleado varias veces por los cobradores de impuestos, quienes parecían haber olvidado la generosidad del campeón durante los años de la guerra. Joe Louis intentó volver al ring 2 veces, la última contra una nueva estrella emergente en el cuadrilátero, Rocky Marciano. Great record as a great fighter. You've always been clean, you've always been a man who gave mighty well of yourself in the ring. Rocky, you've done a good job. You're on the way up. I want good sportsmanship, good fighting there tonight. And I'm positive I can depend on both of you for it. Best of luck to both of you. Hello, boxing fans, wherever you may be, but especially to those in New England. I'm in good shape for this fight, and I hope I come through all right. Hold it there, Rocky. El dramático KO de Joe Louis definitivamente marcó el final de una generación, la de los campeones de los años 40 cuyas carreras se vieron recortadas por la guerra. En ese mismo periodo, el nuevo campeón del mundo, de Charles, conocido como la Cobra de Cincinnati, y Walcott lucharon por el título 4 veces.
Walcott ganó por tercera vez, convirtiéndose a sus 37 años en el campeón de los pesos pesados más viejo del mundo. La carretera de la gloria quedaba abierta a Rocky Marciano. Al principio Rocky Marciano pesaba tan solo 79 kilos para una altura de 1,75 m, pero desarrolló unos brazos de hierro y unos puños de acero gracias a unas sesiones intensivas de autoentrenamiento a lo largo de toda su carrera. Marciano seguía estando tan fuerte y fresco en el asalto número 15 como lo había estado en el primero. Como había comentado su preparador Charlie Weldon, cuando Marciano daba con su famosa izquierda corta era un golpe tal que el daño causado podía ser medido en la escala de Richter. A pesar de las apariciones de Rocky Marciano, su hijo y su encantadora esposa, el boxeo solo era el medio de conseguir el estilo de vida norteamericano que él vio que sus padres, unos pobres inmigrantes italianos de Brockton, perseguían sin descanso en toda su infancia. Toda su vida Marciano iba a permanecer siendo fiel a aquel deseo de su infancia y su sueño se había hecho realidad. Y por eso aquel hombre con los brazos de Popeye fue apodado el fenómeno de Brockton. Atacaba a sus contrarios como si fuera un toro enfurecido. Y también fue por eso que Marciano fuera tan querido en los corazones de los norteamericanos, que acudían a todos los combates para ver su ataque devastador que dejaba a todos sus rivales deshechos, nunca les dejaba levantar cabeza, demolía a todos sus oponentes uno a uno. Empezando con Cesar Charles, el ex campeón mundial, y el único boxeador que aguantó los 15 asaltos completos, pero que salió de allí como si hubiese sido arrollado por una apisonadora. Where's the even numbers? Made a mistake here. What is that? What are you, crazy? No, wait, no! Hey!
Jerry Lewis, Sean Martin, las estrellas importantes en una época en la que la violencia no resultaba mortal. Entre la abundancia de Joel Lewis y la claridad de Taney y Dempsey, Marciano sencillamente eligió la felicidad. Marciano, el lado positivo del primer chico bien. Marciano, el hijo explosivo, ídolo de una generación. Marciano, la figura modelo de aquellos años optimistas tan especiales. En pocas palabras, Marciano, el último sueño norteamericano. Oh, baby, please take me. Gentlemen, I would like to announce my retirement from boxing at this time. I did never really get hurt in the ring, and I feel perfect physically, and probably still had 2 or 3 good fights left. I like to profit by others' mistakes, and if Joe Louis couldn't make a successful comeback, I will not try it. Rocky, who do you think is the best contender in the ring right today for heavyweight honors? Well, I say that Archie Moore has a good chance, along with Floyd Patterson. Qué agradables fueron los finales de los años 50 con las bellezas norteamericanas y sus cabellos ondulados. Desde la retirada de Marciano, el Toro, y la llegada del joven Floyd Patterson, se habían quedado sin grandes pesos pesados. Pero a quién le importaba ya que el nuevo campeón del mundo tuviera todos los atributos de la bondadosa Norteamérica. En pocas palabras, todo estaba bien en el mejor de los mundos posibles. En este hermoso verano de 1960, bajo el cielo sin nubes de Norteamérica, Cassius Clay volvía a su Kentucky natal coronado con la medalla de oro que acababa de ganar en las Olimpiadas de Roma, tal y como lo había conseguido Floyd Patterson en Helsinki 8 años antes. Feliz y joven, Clay solo contaba con 18 años cuando firmó su primer contrato profesional con un grupo de organizadores. Se le garantizaban $10.000 al año en metálico, más un salario de $4.000 al año, más el 50% de todas las entradas. Su primer rival fue un veterano, oficial de policía con la piel muy curtida, que respondía al nombre de Tony Ansaker. Pretty good. How you doing? I hear you met Don Juan today. How was he? Yeah, he wasn't too friendly. What do you have to say? He didn't even shake my hand. What are you going to do about that? Now you must fall. Whoever stands in my path at that time, either Liston or Patterson, one of them will fall. El joven Cassius parecía muy arrogante, pero por entonces los espectadores solo estaban interesados en Patterson, el preferido del público sin tener en cuenta la raza. Él mismo, contra los deseos de Tomato, su gran maestro y entrenador, insistió en defender el título contra Sonny Liston, considerando a uno como un perro salvaje y al otro como un bruto. Ciertamente había ciertas esperanzas de que el bueno de Patterson ganara, pero a muchos aficionados aburridos no les preocupaba el hecho de que el vencedor fuera un negro encantador o un negro asqueroso, en tanto en cuanto hubiera espectáculo. Patterson se quedó quieto en manos de Sonny Liston, mientras en Londres Clay venció al ídolo popular Henry Cooper cuando el árbitro detuvo el combate. La descripción divertida y frenética de Clay del combate elevó el tono del siguiente, contra Liston, en una pelea que recibió gran publicidad. I walked into London, England, I jumped off the airplane. Picture, cameramen, everywhere I go, you can look in the gym today, the TV, the cameramen, everybody follows me, I'm so great. And 55,000 people came that night. You should have seen the people. 1 layer, 2 layers, 10,000 on each layer, 15, 20 on some. 4 layers on the 5th layer. People were looking down on the ring. Clay comes out to meet Liston, and Liston starts to retreat. If Liston goes back an inch farther, he'll end up in the ringside seat. Clay swings with his left. Clay swings with his right. Look at young Cassius carry the fight.
Liston keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time. Airplane loads the moon. Now Liston disappears from view. The crowd is getting frantic, but our radar stations have picked him up. He is somewhere over the Atlantic. Liston is still rising, and the ref wears a frown, for he can't start counting till Sonny comes down. Who would have thought when they came to the fight that they had witnessed the launching of a human satellite? I'm for real, man. You just get past House. Come on, rank number 2. Jones will fall in 5. Sonny, come over and make that offer. Come over and make that offer. And you be there to see it, you hear? Man, I don't get hit. I'm the fastest thing on 2 feet, man. You crazy? La mañana del combate, con informadores de 17 países, siguió la extraordinaria sesión del pesaje, cada hombre con su propio equipo. Clay predijo su victoria en 8 asaltos. Leston dijo que 2 serían suficientes. Pero aquel 25 de febrero de 1964, Cassius Clay y su famoso grito de batalla, bailar como una mariposa y picar como una abeja, se convirtió en realidad. El joven desafiante dio al mundo una tremenda lección de boxeo. Clay golpeaba más que lo que bailaba, y la abeja de sus puños y las duras combinaciones de derechas y de izquierdas mordían cada vez que pegaba. Tal y como lo demostró la cara destrozada de Leston y sus pies de plomo incapaces de mantener el ritmo de un rival que era 10 años más joven. Sonny Leston quedó malherido en su hombro y fue incapaz de responder al toque de campana del 7º asalto, habiéndose quedado Clay corto en un asalto en la predicción que había hecho. Cassius Clay había ganado el mayor premio de todos. Se suponía que Leston le tenía que haber cerrado la boca, pero el bocazas de Louisville la seguía abriendo. Pero solo él sabía que detrás de tanta bravata había un gran deseo de llamar la atención hacia una causa diferente a la de su propia persona. You have to read the history of slavery to understand. There were 2 kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, "What's the matter, boss? We sick?" He was as sick as the master. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes, they ate the worst food, and they caught hell. They felt the sting of the lash. They hated their master. Oh, yes, they did.
If the master got sick, they pray that the master die. Clay se convirtió al Islam y se aproximó mucho a Malcolm X, el expantera negra que se había hecho a sí mismo, que habiendo sido llevado a la cárcel estudió y leyó, llegando a convertirse en el principal inspirador y líder de los musulmanes negros y de todo el movimiento de los negros. Incluso algunos de sus miembros consideraron la idea de volver a las tribus del suelo africano. Así, 1964 fue un año muy significativo para Cassius Clay y viajó por toda África y se casó con Angie Roy, según los ritos musulmanes. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado en mitad de Harlem. Clay abandonó lo que él denominó su nombre de esclavo para convertirse en Mohamed Ali. Fue una especie de jinete del apocalipsis cuando habló delante de una muchedumbre asustada el 25 de mayo de 1965, cuando apareció para el combate de vuelta contra Leston. The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. The referee is former heavyweight champion, Jersey Joe Walcott. I'm not going to go with a lot of preliminaries. I know you both know the rules remain, so I'm in here to enforce them. So I'll say to you, keep your punches up, protect yourself at all times. Good luck. Shake hands, come out fighting. The champion says a prayer in his corner. Clay takes the lead at the start. As he did the night he won the title, Clay uses the ring, makes Liston look slow. Sonny Liston fue abatido por un poderoso cruce de golpes, pero su KO de 15 segundos de duración no convenció a todo el mundo. Sí fueron reales los muertos y heridos en los disturbios raciales que ocurrieron 2 meses después. Y de la misma manera la sangrienta guerra en Vietnam, donde las tropas estadounidenses eran ya de 125.000 hombres. In obeying the laws of the land. We are taught to obey the laws of the land as long as it don't conflict with our religious beliefs. Whatever the punishment, whatever the persecution is for standing up for my religious beliefs, even if it means facing machine gun fire that day, I will face it before denouncing Elijah Muhammad and the religion of Islam. I'm ready to die. Al negarse a alistarse en las Fuerzas Armadas, y una de las razones que esgrimió para ello era que él, un negro, no encontraba motivos para perseguir y matar a amarillos, causó un gran impacto en Norteamérica. Fue condenado a 5 años de cárcel, tuvo que pagar una multa de $10.000 y le arrebataron el título. En México, Carlos Smith levantó el puño en el podio olímpico, mientras que George Foreman, el medalla de oro olímpico de los pesos medios, se paseó orgullosamente en el cuadrilátero con las barras y las estrellas de la bandera norteamericana.
En tan solo unos meses, Ali tuvo éxito donde muchos devotos izquierdistas habían fracasado. Creó un puente entre los jóvenes blancos que rechazaban la guerra del Vietnam y los negros que rechazaban el racismo. All the good cowboys ride the white horses. The White House. Angel food cake is the white cake, but the devil food cake is the chocolate cake. Now, I'm sure if there's a heaven in the sky and the colored folks die and go to heaven, where are the colored angels? They must be in the kitchen preparing the milk and honey. Oh, that's fine. What's that? Embalming fluid. Why wait? A finales de los años 60 y al comienzo de los años musicales, las oleadas de protestas fueron desapareciendo. Y todos los grandes campeones del siglo, Rocky Marciano, Dempsey, Tunney, estuvieron allí para la inauguración del Madison Square Garden, el templo mundial del boxeo. Aquel día también fue visitado por una versión cómica de un vals de Johann Strauss. No lejos, en otra parte, una voz un poco aislada y tapada se estaba haciendo escuchar, la de Mohamed Ali, desprovisto de su trabajo, quien estaba cantando en un pequeño teatro de Broadway para pagarse los abogados y buscar el sustento para su familia. It seems Snow White on one bright morning soon, dancing in the sky. You're gonna spy up high a black balloon, all alone above, a sign of love. Release so-called coons, and we'll fill the street with dancing feet beneath big black balloons. Cuando 8 de 9 jueces del Tribunal Supremo declararon el 28 de junio de 1971 que Clay había sido condenado injustamente, fue como si hubieran pasado de página en la historia. Rocky Marciano había fallecido en un accidente de avión y el cuerpo de Sonny Liston había sido encontrado muerto en su piso. El secreto de su muerte fue enterrado con él. Tras 2 combates después de su regreso, Ali desafió a Joe Frazier, el campeón mundial que había heredado el título de los pesos pesados de Ali, pero que nunca había luchado contra él. Ali bailaba según el ritmo de la música pop para marcar una nueva década. Tenía que volver a conquistar su segunda victoria. Nowhere in the world from a man that don't have no footwork to catch me. Even a welterweight. Keep the camera moving because I'm kind of fast. Keep the camera moving. This is Joe Frazier fighting me. Punches around. See? This is Joe Frazier. He's trying to duck. He's catching him. See? And a real boxer, this is nothing but a target for a man who can stay on his toes, who can stick him. Stay off range when he don't want to punch. When he's ready to punch, move in. Stick. That's what you do a man like Joe Frazier. Back off of him. Keep boxing. Mientras en Nueva York, por primera vez, 2 campeones de los pesos pesados, los 2 sin haber sido derrotados, se enfrentaron en el cuadrilátero. Pero para Ali, los 3 años y medio en los que se había visto obligado a retirarse exigieron su precio. Ali había perdido rapidez y sus reflejos no eran los mismos, y Joe Frazier dominó la situación. Ali, tell Frazier that didn't hurt. I really think the guy's kind of
sick in the head with it. Because some part of the fight he rapped off and said, "Don't you know I'm God?" So he keeps saying this, you know what I mean? Every time you throw a punch, you know, "Don't you know I'm God?" And I got under some of them punches and I said, "Well, God, you're going to get whipped tonight." Both men ripping, tearing, bombing punches at each other. This is what the crowd came to see. Ali tells Joe, "Come on back." And come back he does. Ali almost goes down. Ali in desperate trouble. Ali holding on. Frazier trying to end it here in round 11. Muhammad Ali, rubbery leg, obviously in desperate trouble here in the 11th round, and there's the bell. An explosive left to the jaw, and Muhammad Ali goes down. Let's watch this perfectly timed left to the jaw. En realidad, los dos boxeadores fueron llevados derechos al hospital, pero pasó muy poco tiempo porque unos días después, en compañía de sus invitados, incluido Dempsey, Joe Frazier celebró su victoria junto con Duke Wellington y con Bassi, gente que estaba en primera línea musical de la música que a Joe le encantaba, hasta el punto de crear su propia banda, los Knockouts, con quienes empezó una segunda carrera. Last night he said that he didn't think you wanted to fight him again. Oh, how wrong he is, boy. You know, like right now, I don't have to, after a week or two go by, it'll all come back to me, but right now I want to rest and go home and relieve myself of this swollen jaw. I'm going to retire till he comes back. I'm going to sing rock and roll till, let's say Muhammad Ali, what y'all call him, I call him Cassius Clay, get ready to come back. I'll retire and spend time with my band until he get ready to come back. Frazier no esperaba que Ali estuviera listo para volver al ring para la revancha. Mientras tanto, se preparó para pelear contra George Foreman en un combate que él pensó y consideró era tan solo un ejercicio para mantenerse en forma. Pero en la pelea el boxeador del rock and roll sirvió como un saco de golpes para Foreman, que violentamente le demolió como si fuese una máquina. Unos meses más tarde, Ali fue nombrado rival para luchar contra Foreman, quien estaba considerado como invencible después de haber destruido a Frazier tan fácilmente. I never worry about hitting power. So a man like George that comes out with those big... That's why he throw him, he draws them back. Hey, watch out, here come the left. Here come the right. Get ready, here come another left. That's what I hear when he's throwing them. So when a man, so I don't believe that I'm going to be knocked out and punched around. Experience. Fue una señal. Ali tuvo una conferencia de prensa y presentó allí unos objetos de arte de los negros. 62.000 espectadores estaban gritando como locos en el estadio de la capital del Zaire aquel 30 de octubre de 1974, cuando Ali apareció en el cuadrilátero. Aquella pelea, conocida como una pelea callejera en la selva, fue ensalzada por las técnicas de vídeo, el promotor de la pelea, Hank Dale, y el presidente Mobutu del Zaire. A cada uno de los contrincantes se les había ofrecido una astronómica bolsa de $5 millones. Pero la elección de aquel pobre y apartado lugar de África parecía una señal inconfundible de la lealtad de Ali hacia sus ideales. Nadie sabe seguro si Ali o sus socios tuvieron algo que ver con el tema de la preparación del combate. De cualquier manera, ellos tuvieron en sus manos el espectáculo, mientras que Foreman estaba perdiendo los nervios. Antes de ir a los vestuarios, Ali fue al cuadrilátero para dar un golpe de efecto. Incluso se propagó el rumor de que había hecho que aflojaran las cuerdas en vez de mantenerlas tensas. I see it in the eyes. I see fear in the eyes of all of his followers.
was supposed to be ended. The myth of Muhammad was supposed to fall. This was supposed to be my destruction. This was supposed to be my destruction. Round one, Ali bouncing around, shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. A light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Foreman moving slow, trying to stalk his man. Ali looks like he's ready to go here. He's not staying away. He's going after his man. Foreman comes in. Foreman a bit cautious in the first round, looking to drop that left hook. To the body of Muhammad Ali. That's Ali on your right. Foreman on the left. A wild left hand thrown by George Foreman. Taken on the side of the head of Ali. The pace is tremendous in round one. George Foreman with his face to you. Ali to the left. Ali tries to tie him up. He's leaning on Foreman. Foreman with a vicious uppercut. Misses. Ticketed to the head of Ali. Ali stands back. Ties his man up. Leans on the rope. One dead. Two wild right hands taken on the side of the head of Muhammad Ali. Ali continues to try to tie his man up. Zach Clayton separates him. Wild left hand, vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali is taking some punishment now. About 25 seconds left in the round. Ali feints left, throws the straight right hand. That right hand lead has George Foreman slightly confused, but a straight left jab thrown by Foreman has Ali in the corner. Ali dances back, hangs on. What a tremendous pace in round number one. Vicious right thrown to the body of Ali. Wild right misses the head of Ali. The left taken on the glove of Ali, the right glove. Foreman pouring. Foreman trying to set him up. Ali, this is a cruising round for him. Foreman wailing away, and Ali says to take a best punch. Ali backs up Foreman. Backs him up in his back. Foreman tries to look. Ali throws to the right. Foreman comes back to the left. Foreman hit again. Ali working to the head of George Foreman. Ali scores again with a light left hand. That time a straight left bounces the head back of Foreman. A quick short jab with the right hand bounces the head around of Foreman. Foreman looking to deliver the real heavy blows. Now he's bouncing better. Almost falls out of the ring. Muhammad Ali is bouncing around pretty good. The 24-year-old Foreman hanging pretty tough in there. Again, I caution you to look for the one punch that George Foreman can deliver at any time. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's the combination. En el octavo asalto, los brazos de Foreman estaban funcionando como los brazos de un pulpo fuera del agua cuando cayó mientras contaban, poniendo en evidencia la falta de resistencia de Foreman. Ali, lejos de quedarse pegado contra las cuerdas, había estado allí creando esa tensión que recibió un nuevo nombre, atar contra las cuerdas, minimizando los golpes de Foreman y permitiendo a Ali mantener su fuerza. Una vez más, como con Tani, 50 años antes, había vencido la inteligencia. You can't say I was tired because what happened? I didn't dance from the second round on. I stayed on the ropes. When I stay on the ropes, you think I'm doing bad. But I want all boxers to put this in the page of boxing. Staying on the ropes is a beautiful thing with a heavyweight when you make him shoot his best shots and you know he's not hitting you. I would have gave George Foreman 2 rounds of steady punching because after that, he's swinging like a sissy. He was mine. I told you, I'm the real champion. I told you, I'm the champion of the world. All of you bow. All of my critics crawl. All of you suckers who write the Ring magazine, Boxing Illustrated, all of you suckers bow because the stage was set. You made him great.
You made him a bad Joe Louis. You made him a hard puncher. But I want everybody from this moment on to recognize me as the scholar of boxing. Assalamu alaikum to all the Muslims. Thanks to Almighty God Allah. I want all of you fans out there who believe in me, read the Muhammad Speaks newspapers, go to your local Muslim temple and learn more about the life-giving power from Allah through Elijah Muhammad that I's got. You saw all the white people, the critics, the world had me ranked to go down. This was that man, and Allah, God was with me, and this man looked like nothing. Unos meses después de lo de Kinshasa, Ali volvió a hacerse con el título de los pesos pesados contra su viejo compañero Joe Frazier en su tercera pelea en Manila, en la mayor pelea de todas. Frazier, claramente vencido, no pudo responder a la campana en el asalto 15. Ali, pálido como un fantasma, levantó el brazo victorioso justo antes de derrumbarse en el cuadrilátero. A partir de aquel día, todos los combates que peleó Ali eran ya demasiado para Ali. Los días llenos de gloria se habían pasado. I was so tired, so exhausted, so weak, I barely could walk out of the ring. And they had to carry me out, and I was so down, so I said that this is next to death. The only thing that could have been worse was dying. Look, just relax, Michael, relax, just relax. Just relax. Relax. Yeah, but just relax. Just relax. I'm when we first started. Yeah, well, just relax. I can't walk away, remember? Yeah. Now Mike Tyson, everybody likes me. Yeah, everyone likes you now. That's right, you have reason to be proud. Let's go get ready for a fight. Come on. A todos los campeones norteamericanos de los pesos pesados se les habían concedido medallas de oro olímpicas. Patterson, Clay, Frazier, Foreman, y ahora un joven de Brooklyn esperaba conseguir lo mismo. Liberado de un correccional a los 13 años, Tyson fue colocado bajo el ala del gran maestro y entrenador Costo Amado, el hombre que había hecho a Patterson y que ahora estaba empeñado en sacar adelante a Mike, aunque no se clasificó para las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. Move your head. Move your head. See that? Tell me something, God. Time. D'Amato falleció el 7 de diciembre de 1985. Había sido como un padre para Mike. Luego fueron a partir de entonces Bill Cayton y Jim Jelkins, sus dos coentrenadores, quienes siguieron apoyando a Mike en 3 campeonatos del mundo. El 22 de noviembre de 1986, Tyson combatió contra Trevor Berber para el título del Campeonato del Mundo de los pesos pesados. Durante algún tiempo, los combates se habían ido de las grandes ciudades a las ciudades donde se juega y apuesta, tales como Atlantic City o Las Vegas.
Mr. Tyson. Lovely. That's right. Just on this side. Just on there, thanks, Mike. 7 meses después del combate, Tyson fue a promocionarse a Londres con su amigo Bruno. Debido a la fama que había adquirido con su anterior combate, se produjeron cambios en él que le hicieron depender del dinero. Tyson por aquel entonces pedía $20 millones. I'm 21 now and I still feel like I'm 15. I had love from Carson and Camille, and I was just happy. You know what I mean? I never thought about making a lot of money, having money and everything. I was just happy. Just plain old fun made me happy. I didn't have as many responsibilities as now. Mike Tyson había derrotado a Von Cruiser Smith para alzarse con el título de campeón de los pesos pesados y unificó el campeonato al derrotar a Tommy Tucker, ganando el título de la IFB también. I'm going down in history, not Mike Tyson. He go down in history as a SOB. If he do happen to win the fight, down the line, he's going to destroy himself. But sometimes a great old fighter who appears to be shot can pull together one big effort. Look at Naomi. Look at the jab right here. Look at the jab. It's not a stick out. Al comienzo de la pelea, Holmes, quien había derrotado al anciano Ali, pareció haber aprendido la gran lección del maestro muy bien, moviéndose soberbiamente en la lona, pero Tyson estaba muy ansioso para que Holmes se retractara de las palabras ofensivas que había pronunciado antes de la pelea. Los árbitros y los oficiales se juntaron alrededor de Holmes, todos ellos con guantes blancos de goma debido al SIDA. Robin Givens, que había intervenido en operetas, entró en la vida de Mike y se casaron. Él erróneamente pensó que había encontrado a su reina. I could tell you that a person very close to us, he offered him money, $50,000, to help us get a divorce. He said he'd stop at nothing less than our getting a divorce. This is like something out of Dynasty. Con ella, Mike se movió en círculos diferentes, separándose de King, el organizador de los combates de boxeo, donde solo se trataba de contratar a negros, pero Don King se quedaba con casi todo. Power, power, power. Now, you are playing with power. Punch-Out! Mike Tyson's Punch-Out from Nintendo. Now you're playing with power. Now we'll see who's the champion and who's the chump.
Tyson había confirmado la reunificación de los títulos de los pesos pesados, todas las federaciones combinadas al derrotar a Michael Spinks. Empezó a sufrir un llamativo bajonazo dentro y fuera del cuadrilátero por todo lo de los impuestos, follones, accidentes o intentos de suicidio y su divorcio. En 1956, Sonny Liston había llegado al boxeo a través de la cárcel. Por eso el boxeo necesitaba a Tyson y a otros rebotados para enfrentarse a los tribunales. Los tiempos habían cambiado y también el boxeo. El 25 de febrero de 1989, Tyson derrotó a Bruno en Las Vegas, pero debido a una vida totalmente incontrolada, ya no era la mitad del boxeador que había sido. Con frecuencia en el boxeo, luchar con los grandes es un deporte que no tiene más que desventajas, para placer de los que son menos codiciosos. Al borde de los años 90, fue en un Japón controlado por la policía y de expansión económica, donde Tyson, el símbolo de Norteamérica, iba a defender el título contra James Bastard Douglas. As suddenly as that. Can he beat the count? He got a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Douglas coming back with a left and right. Tyson is wobbling. Tyson needs the ropes for support. Douglas wailing away. Without the ropes, Mike would have gone down. A desperate one-eyed fighter. Brawling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. Down goes Tyson. Mike Tyson has been knocked out. El 10 de febrero de 1992, Tyson fue condenado a 6 años de cárcel por un delito de violación. Tyson sería puesto en libertad en mayo de 1995, pero ¿serían los años 90 todavía suyos? Un magnífico Clay nunca ha perdido sus ideales, pero hoy día es una sombra de su propia sombra. Con su muerte a los 46 años, Rocky Marciano fue incapaz de disfrutar de la felicidad tan pacientemente conseguida a base de golpes. Finalmente, la violencia del boxeo parece apoderarse de todos aquellos que querían eludirla. Joe Louis acabó sus días como conserje de un casino en Las Vegas, viendo cómo los jugadores perseguían la fortuna que él mismo había derrochado. El cómodo Max Baer sufrió un ataque al corazón en un hotel de Hollywood. Al camarero que le preguntó si quería los servicios del médico del hotel le contestó: "No gracias, prefiero una bebida gaseosa". El único consuelo para Primo Carnera, que estaba en manos de los gángsters, fue morir en su estupenda ciudad de Venecia. El rico presidente de la Coca-Cola en Alemania, Max Mellin, no se lamentaba de nada, completamente convencido de que su vida había sido fabulosa. Tunney y Dempsey, que triunfaron cada uno a su manera, ya no están aquí, pero siguen siendo dos caras felices de esa Norteamérica feliz y sin problemas. Los reyes del cuadrilátero habían dado un poco de luz en esa historia.